Parece que nadie más. Una vez más vinieron los únicos 2 alumnos responsables que he tenido en el curso. O 2 de los poquitos alumnos responsables del curso. Los felicito. Sin duda, si siguen así jóvenes, les debiera ir muy bien en la formación, en la carrera. Ojalá los demás hubiesen sido como ustedes, pero bueno. Bien, desempleo y nivel de actividad, eso es lo que veremos ahora. Aquí, muchas veces, para ver qué es lo que está pasando, cómo está impactando el nivel de actividad económica en el empleo, y ojo, cuando hablamos de desempleo o empleo, aquí nos estamos refiriendo estrictamente a la mano de obra, a las personas, a la fuerza laboral, al trabajo. Recuerden la teoría del productor, capital y trabajo requerían trabajo, es lo que estamos analizando acá. Bien. Aquí, que está vinculado con lo que yo le expliqué el otro día, vamos a distinguir entre lo tendencial y potencial versus la producción real. ¿Y qué pasa en uno y en otro caso con el empleo? El PIB, las componentes ya las hemos visto y ahora vamos con el empleo. Bueno, aquí si observamos, hay que tener clara conciencia que la producción está directamente relacionada con la producción de bienes y servicios e indirectamente relacionada con la dotación de factores productivos que se requieren para producir dichos bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. Los factores productivos, capital y trabajo, otros que en general nosotros hemos dicho capital y trabajo, se vinculan entonces con la producción. Y en particular, el que nos interesa analizar es la mano de obra. Por ejemplo, se había visto hasta el 2019, a eso me refiero, que por ejemplo el sector construcción era indicativo de la tendencia del PIB. Pasaba que cuando el sector construcción de departamentos, casas, edificios, etcétera, empezaba a contratar más gente, obviamente porque hay un correlato, la producción aumentaba. Por el contrario, cuando las empresas constructivas empezaban a despedir gente, se estaba previendo o anticipando a alguna pequeña, entre comillas, voy a decir por eso, alguna pequeña, entre comillas, crisis en la producción o una disminución en ella. Entonces eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué es lo que es un ciclo económico? Léanme esta lámina, por favor. Bien, esto lo podemos ver gráficamente en lo siguiente. Si observan la línea que no es sinusoidal, a ver, voy a tratar de ponerle otro colorcillo encima. Esta es lo que el otro día vimos como el PIB potencial o tendencial, esta. Entonces recuerden qué es lo que representaba. Era lo que la economía sería capaz de producir empleando la dotación de recursos existentes en la economía y que eso lo vinculábamos para que se dieran cuenta el sustento teórico de la macro y la microeconomía, lo vinculábamos con la frontera de posibilidades de producción o curva de transformación. ¿Se acuerdan o no? Piero o Daniel. Yo sí me acuerdo, profe. ¿Y el Piero? También. ¿Qué me dijiste? Que también. Bien. Esto es lo tendencial, pero cuidado, recuerden el cuidado que hay que tener. Cuando decíamos el pleno empleo de los recursos existentes en la economía en ese minuto,
eso no necesariamente significa un 100% de uso de ellos, sino que siempre es conveniente que exista una tasa razonable de desempleo. Entonces, cuando, por ejemplo, se estima que Chile, desempleo de mano de obra, lo sano, lo razonable, entre un 3 y un 4, cuando estamos calculando ese PIB tendencial o potencial, estamos diciendo que el desempleo de mano de obra, sin siquiera decirlo, porque hablamos de pleno empleo, es de un 3%. Eso hay que tenerlo claro, o si no, sería imposible que ocurrieran hitos o situaciones como esta, en donde lo real sea mayor que lo tendencial. ¿Me entiende o no? ¿Me entienden? Yo sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, si observan la otra función, la del PIB real, que está exagerada, obviamente está magnificada para poder explicar algún concepto, tiene que ver con lo que se decía delante. Me voy a devolver un instante. Esto, que hay una etapa de expansión, otra de contracción y así sucesivamente. Entonces podría estar ocurriendo algo como lo siguiente. Aquí, en esta parte, estoy en el lado derecho del monito, al inicio del tiempo, de la contabilización del tiempo. Si observan, el PIB real es mayor que el tendencial o potencial. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay una etapa de expansión económica, la producción está aumentando. No sé si lo ve, llega una cresta, una punta, una cima, un máximo, y después comienza a decrecer. Si se dan cuenta, en la medida que la producción empieza a decrecer, vamos a hablar de una fase recesiva. Posteriormente, aquí tenemos un mínimo, hay un seno, y comienza a aumentar la producción. Aquí estamos en franca recuperación, hay una expansión de la producción, y así sucesivamente. Cuando esta expansión es prolongada, fíjense en toda esta zona, aquí una cuestión circunstancial, esto. Mientras que, déjenme cambiar el color, esta otra es bastante más prolongada. En un caso como este, eventualmente podríamos hablar de eso, de una depresión económica, no mental. Que eso va a provocar depresiones mentales en mucha gente es otro tema, pero eso es parte de la psicología, de otras ciencias, de la sociología, no nuestra, no de la economía. Entonces, depresión, disminución prolongada, recesión, esta que es más cortita en términos temporales, aquí hay una fase recesiva. Por ejemplo, producto de la pandemia, si se dan cuenta, hemos transitado por fases como esta, en las cuales hemos estado en una fase recesiva. Se espera que ahora cuando ya los individuos, nosotros, los ciudadanos, empecemos a vacunarnos y la actividad comience más o menos a recuperar un ritmo como lo que entendíamos por normal, seguramente va a empezar a ocurrir esto durante el 21-22, 2021-2022. Esto es lo que ocurrió en otras épocas, por ejemplo, en Chile del 79 al 82. Aquí fue un lapso de mucho tiempo, en lo cual la producción bajó sostenidamente y estuvo muy por bajo lo potencial. ¿Hay dudas en la interpretación del monito? No, profe. Gracias, Piero. Bien. Entonces, en el largo plazo se habla de crecimiento económico cuando la producción aumenta sostenida y sistemáticamente en el tiempo. Y en esto nos referimos cuando eso ocurre por varios periodos. Y nunca olviden que en general, no es lo único, pero en general, la actividad económica se mide con una temporalidad anual. Eso es lo más relevante para efectos de determinar cambios en el nivel de bienestar. ¿Qué es lo que ocurrió con la inflación en el año? ¿Qué es lo que ocurrió con el empleo en un año? ¿Qué es lo que ocurrió con la producción en el año?
Entonces, cuando esto ocurre por varios periodos de tiempo, se habla de que estamos creciendo en forma sistemática y sostenida. Ahí hay monitos de lo que ha ido ocurriendo, tanto añejo el mono también, pero no importa, es para mostrar tendencia. Aquí se observan Chile siendo la línea plomita esta, si bien ha tenido variaciones de corto plazo, se observan, tiene una cierta tendencia. Y si ven desde más o menos finales de los 90 en adelante, el crecimiento de la producción fue sostenido y sistemático. Ahí hubo una gran etapa a nivel mundial, y en particular en Chile, pero nos interesa Chile, la expansión de la producción fue sostenida. Y ahí se habla de verdad, de crecimiento económico. Pasamos, a pesar de todas las contras que tienen los indicadores macroeconómicos, ya no me acuerdo el valor, miento, pero supongamos de un ingreso per cápita de $1.200 por nuca anual, un ingreso per cápita, a 18.000. Fue sostenido y sistemático. Crecimiento. Bien. ¿Hay dudas hasta aquí? Por mi parte no. Ya. De mi parte tampoco. Bien. Este monito es importante entenderlo, porque aquí está la clave de la medición del empleo o del desempleo. Chile tiene una cierta población total, aproximadamente, si le creemos a los últimos censos, 18.500.000 personas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. De esos 18.500.000, 18 millones y medio, APP, hay gente que está en edad de trabajar y que conformarán el PET, población en edad de trabajar y población que no está en edad de trabajar. Aquí, los menores de 15 años, por ejemplo, y la gente que ya está jubilada, o los muy mayores, los adultos muy mayores, ya no están en condiciones de trabajar. Entonces, una primera gran separación que debemos hacer dentro de la población total es la población que está en edad de trabajar y aquella que no lo está. ¿Hay dudas hasta aquí? Profe. Bien. Dentro de los que estamos en condiciones de trabajar están los que pertenecemos a la fuerza de trabajo y los inactivos. Por ejemplo, ustedes tienen la edad y tienen todas las condiciones para trabajar, pero si no lo está haciendo, usted será contabilizado como inactivo. ¿Y por qué? Porque usted está en otro proceso por ahora que es estudiando o capacitándose. Pero ¿tiene las condiciones para trabajar? Sí. ¿Tiene la edad? Sí. ¿Tiene herramientas físicas para trabajar? Es decir, está sanito, tiene buena salud, por lo tanto podría desempeñar, por último, alguna actividad como estafeta o junior en una empresa, si es que no tuviese estudios, sí, claro, y seguramente algunas otras, pero ustedes de mutuo propio deciden no trabajar, por ahora, porque están en este proceso educativo. ¿Hay dudas? Entonces aquí, dentro de la gente que puede trabajar, hay una primera gran separación, los activos o la fuerza de trabajo y los inactivos. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, dentro de los que pertenecemos a la fuerza de trabajo, hay dos posibilidades. ¿Cuáles? Aquellos que están con trabajo, que son los ocupados, y por otra parte está la gente que queriendo trabajar no encuentra una pega o ha sido cortado de una pega, que es el fenómeno que hemos vivido durante este año en muchas empresas. Dentro de los que estamos en condiciones de trabajar, queremos trabajar y hacemos esfuerzo por trabajar, están aquellos que tenemos pega y los que no la tienen. Cuando digo pega me refiero a trabajo, supongo que eso lo entiende. Sí, profe. Ya, están los desocupados. Y si se recuerdan, cuando vimos el salario mínimo, dentro de los desocupados van a estar los cesantes y los desempleados. Los que perdieron la pega
los que perdieron el trabajo. Son aquellos que concebimos como cesantes, pues fueron cesados de alguna actividad laboral. Y por otra parte están los desocupados, los que ahora, dadas las condiciones del mercado laboral o por alguna otra causal, desean trabajar y están en la búsqueda de trabajo. ¿Hay dudas? Que es un fenómeno que en un par de años más ustedes van a vivir, cuando Dios mediante y mucho esfuerzo de ustedes de por medio se titulen, van a querer trabajar como ingenieros, dependiendo de la especialidad que ustedes tengan, y van a entrar al mundo laboral, van a querer ser parte de la fuerza de trabajo y van a buscar pega. En general, recuerden que los desempleados son los que asumimos que son los que buscan empleo por primera vez, o son aquellos que están en una búsqueda activa de trabajo, pero que no lo encuentran, o que si bien lo encuentran, lo descartan. Hoy día ustedes podrían tratar de migrar de aquí de inactivo a fuerza de trabajo. Como hoy día no han tenido una pega anterior, ustedes todavía serían parte de los desocupados. No han sido cesados de algún trabajo, no han sido cortados de alguna pega. Por lo tanto, no son cesantes, sino que pueden estar aquí. Y tienen dos posibilidades: que no encuentren trabajo o que si lo encuentran no lo acepten. Usted hoy día, por ejemplo, pensemos para el verano, podría trabajar como junior en un supermercado empaquetando, bueno, ya no está el empaquetado, pero haciendo alguna actividad en un supermercado. Pero le ofrecen 80 luquitas mensuales. Si bien hay una pega, hay un puesto laboral, usted decide no tomarlo, porque cree que con un poquito de búsqueda mayor puede encontrar otro trabajo en el cual la expectativa remunerativa y algún otro tipo de beneficio sea mejor. Entonces, si bien lo encontró, no lo tomó ese trabajo. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Dígame. No, no hay dudas. Ah, escuché solo el profe, entonces pensé que había dudas. Perdón. Ya lean esta lámina. Esto de aquí, el primer parrafito, es con autorización notarial. ¿Ah? Si ustedes tuviesen 15 años en Chile y quieren trabajar, tienen que contar con una autorización notarial de su tutor o de sus padres o apoderados. No es que la empresa pueda llegar y los contrate, se exige ese requisito. Que suena una edad razonable. En Bolivia hubo gran polémica el 19-18 porque los chiquititos allá entran al mundo laboral a los 10 años. Y era obviamente, si lo piensan de verdad, es atentatorio. Es decir, un chiquitito de 10 años debiera estar estudiando eventualmente y jugando, destinando gran parte del tiempo al ocio, al jugar con los amigos, a jugar a las bolitas, al trompo, al caballito de bronce, a todo lo que sea, no sé. Ojalá no a chatear tanto en las redes sociales, pero bueno, ese es otro tema. Pero eso era obviamente leonino. Bien, dentro, dijimos, recuerde, me devuelvo un instante, dentro de la fuerza de trabajo están los ocupados, los desocupados. Dentro de la población en edad de trabajar, los inactivos y los activos, o la fuerza de trabajo propiamente tal. Entonces, la fuerza de trabajo, la vamos a definir por T, es la gente que teniendo la edad para trabajar, la condición para trabajar, está buscando pega, está buscando trabajo o trabajando propiamente tal, que eran los ocupados y los desocupados. Entonces, los inactivos, personas que están en edad de trabajar y voluntariamente deciden no hacerlo o no integrarse a la fuerza de trabajo. Ejemplo, estudiantes, dueñas de casa,
discutible los de las dueñas de casa, pero ya. Bueno, la tasa de participación se mide como la fuerza de trabajo partido por la gente que está en edad de trabajar. Es el cociente entre esto, la fuerza de trabajo, esto es FT. No puedo tomar el lápiz. Esto es FT. Esto es el PET. La tasa de participación se mide como el cociente entre FT por PET y multiplicado por 100, para expresarla en tanto por ciento. ¿Me siguen? Sí, profe. Después, ¿cómo medir la desocupación? Que muchas veces confundimos en el vulgo la desocupación con el desempleo, pero ciertamente se están refiriendo a la desocupación. Los desocupados o desempleados. Los desocupados eran la suma de los desempleados más los cesantes, pero así en economía se trabaja de esta forma. Quienes desean trabajar y no consiguen hacerlo, o si bien encuentran una pega y no la toman, se divide los desocupados entre los que buscan trabajo por primera vez, que son los desempleados, y los cesantes. ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo? Que en lo sucesivo la denotaremos por MU, por la letra MU. La población desempleada partido por la PET, por la fuerza de trabajo, por la población activa o fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo eran los activos, los inactivos eran los que no querían trabajar, ustedes, por ejemplo, los estudiantes. Y no lo estoy diciendo en términos peyorativos, pero me refiero a la gente que está en otro proceso que estudiar. ¿Y la tasa de empleo cómo se mediría entonces? Mediante la población empleada partido por la fuerza de trabajo. Esto, en estricto rigor, debiera ser la desocupada, pero en el vulgo muchas veces se ocupan como sinónimos aun cuando hay un pequeño matiz, porque incluye a los cesantes. Bien. ¿Hay dudas hasta aquí? Ya Por mi parte, ninguna duda, profe. en marzo ya vamos a hacer algún ejercicio de esto que es tremendamente sencillo, pero lo que hay que tener clarito es este cuadrito. Punto. Con eso está todo claro y se van calculando todas las tasas que se pidan. Perdón. Entonces, aquí lo que tenemos son los motivos, las causas o el por qué, motivo a la larga, el por qué hay desempleo. Y esta es una de las contras. El desempleo es un fenómeno tremendamente difícil de calcular, porque obedece a distintas situaciones o circunstancias. Hay un desempleo, el friccional, que es voluntario. Los que siguen son involuntarios, pero este es voluntario. Y cuando decimos voluntario tiene que ver con lo que expliqué hace un ratito. Usted quiere trabajar, anda buscando peguita y encuentra voluntario. Encuentra que en un supermercado están pagando 80 lucas, 80.000 pesos por alguna actividad. Pero usted decide no tomarla. ¿Y por qué? Porque va a seguir buscando trabajo. Va a estar en búsqueda de un empleo que le satisfaga tanto en expectativas remuneracionales, dinero, en términos pecuniarios, y además algún otro tipo de beneficio, que la jornada laboral es más cortita, que tienen tantos días libres a la semana, etcétera. Por algún otro tipo de beneficio, que les dan un bonito de colación, un bono de movilización, les dan la colación eventualmente, además del bono, no sé, algún otro tipo de beneficios que uno no los ve como no pecuniarios, pero que obviamente son parte de la renta. Si se acuerdan de la teoría del consumidor, tiene que ver con la renta, con el ingreso del tipo. Si a mí me diera el almuerzo la empresa, aun cuando del bolsillo no me sale nada, dado que me dan un vale para almorzar, por ejemplo, supongan, obviamente ese vale es parte de mi renta, porque yo me estoy ahorrando, por decir algo, 1.500 pesos al día por esa colación. Por lo tanto, yo, si me pagan 100 y trabajo 20 días,
Mi renta real son 130.000 pesos, porque me dan 20 vales de 1.500 pesos cada uno. Aun cuando no es dinero, es parte de la renta. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Bien, esto es voluntario. Aquí ya empezamos con el problema, porque estos son involuntarios. ¿Y a dónde está la V? Involuntario. Voy a leer la definición y la vamos a explicar. Es aquel que no pertenece a los ciclos económicos propios de un país y permanece a través del tiempo. Hay un desajuste entre demanda y oferta por trabajo. Puede ser causado por cambios profundos debido a las variaciones en gustos de los consumidores, innovación tecnológica, pérdida de capacidad competitiva de una región o de un sector. Esto tiene que ver con una cuestión que afecta en términos, este tipo de desempleo, digo, y tal cual lo dice su definición, a la estructura productiva del país. No es una cuestión circunstancial, es algo de base, es algo que va más allá del momento propio que se está viviendo. Por ejemplo, no podemos participar de algún sector económico porque la gente no está capacitada. Y mientras no se capacite a la gente, no va a ser posible producir determinados bienes y servicios. Esa es una cuestión estructural. Tendrán que pasar tiempo, un par de años por lo menos, para capacitar a la gente y poder empezar a ocupar cierta tecnología que nos va a permitir, o máquinas, si usted quiere, que nos va a permitir producir determinados bienes y servicios. Celulares, por ejemplo. En Chile no podemos, no tenemos la capacidad. Esa es una cuestión de base, de fondo. ¿Hay dudas? No, profe, por mi parte no. Vamos a los otros tipos, que también son importantes y también son involuntarios. Perdón. ¿Va? Desempleo cíclico. Se da como consecuencia de las oscilaciones de la demanda de trabajo de un país. Se produce en coyunturas de crecimiento bajo o recesivo, que es lo que estamos viviendo hoy día. Producto del ciclo económico por efecto de la pandemia, hay una serie de empresas que han desvinculado gente. Esto también es involuntario. Cuando alguien pierde el trabajo y otros tantos no lo encuentran, es una cuestión que escapa al querer de los individuos, sino que tiene que ver con, en general, con la empresa. Y si la empresa, producto de la pandemia, tuvo que cerrar, bueno, hay gente que ha dejado de trabajar. Es una cuestión involuntaria, no porque quieran dejar de trabajar, sino que producto del ciclo económico, debido a la pandemia y a disminución en las tasas de producción en una serie de sectores industriales, hay gente que está sin trabajo. Es una cuestión involuntaria. El desempleo estacional, también en algunos involuntarios, también en algunos sectores económicos, por ejemplo, en el agrícola, hay desempleo producto de la temporalidad del bien o servicio. ¿Entienden lo que digo? Por ejemplo, supongo que se han dado cuenta cuál es la mejor época, digo, para los melones y las sandías. Verano e invierno, separando en dos grandes estaciones. Verano. Verano. Por lo tanto, en sandía, en invierno digo, la gente que trabaja tomando o recolectando las sandías y melones, ¿tendrá trabajo? No. No. Bueno, esa es una cuestión estacional y también es involuntaria. En general es el trabajo de los temporeros. ¿Han escuchado hablar de ese concepto, el temporero? Yo sí. El que trabaja solo en una temporada del año, producto
de las características del producto o del servicio. Es más claro verlo en productos o bienes que en servicios, pero eso ocurre. ¿Hay dudas, Daniel? No, profe. Ya. Entonces, el estudio, el análisis del problema de desempleo es tremendamente complejo, porque puede ser provocado por distintas causales. Cuando es transitorio, no obedece a algo estructural, sí puede ser por algo cíclico. ¿Me siguen? Eso lo voy a explicar con un ejemplo. Déjenme ver una cosa. Ya, no tengo el monito. Estaba bien, andaba buscando si tenía un monito hecho. No lo tengo. Bueno, esta es una concepción que nació hace varios años atrás ya, no tantos, pero varios años atrás en Europa, que eran los desanimados, los trabajadores desanimados. Es gente que se desanima producto de que anda en las calles buscando y buscando empleo y no lo encuentra. Esos son los desempleados. Y en particular se habla de los trabajadores desanimados. Y como ya dejaron de buscar empleo producto de que golpearon tantas puertas y no pudieron encontrar empleo, que se desaniman y se quedan en la casa. Y ahí vienen otro tipo de problemas que son materias de análisis de otras ciencias, las depresiones, los suicidios, qué sé yo. Pero eso no escapa a lo que es lo nuestro en la economía. Ya, aquí no tengo cómo agregar una lámina. Ya, vamos a tratar de hacer un monito aquí chiquitito, pero para que lo entiendan, miren. Que está vinculado con esto, con el cíclico. Miren. Se me cayó un poquito la barra, pero no importa. Ya. Salario versus número de trabajadores. Oferta de trabajo, demanda de trabajo, demanda de trabajo. Ya. Supongamos que esto es Santiago y esto es Viña. Viña del Mar. Miren, y que está vinculado a lo que sabemos de los beneficios del intercambio o el comercio internacional. Es la misma concepción que hay detrás, pero estamos hablando del mercado laboral acá. Supongan aquí tenemos el mismo trabajo, oficio o profesión. El mismo, Santiago y Viña. ¿Me sigue o no? Sí. Ya Sí, estamos profe. analizando el mercado, no sé, pues de los programadores. Programadores informáticos. Supongan que finalmente se construyó el tren rápido Santiago-Valparaíso y que el trayecto se puede hacer en 34 minutos, 35 minutos. ¿Qué creen ustedes empezaría a ocurrir en el mercado de los programadores informáticos? Y supongan que fuese baratito, no que tenga un costo tal que hace prácticamente o coarta la posibilidad de intercambio. Al salario que rige en Santiago, al salario de equilibrio que rige en Santiago por programadores, ¿qué es lo que ocurre en Viña a ese salario? ¿Hay un exceso de qué? Analícenlo como que fuese comercio internacional, es la misma concepción. ¿Qué pasaría al salario de Santiago en Viña? ¿Hay un exceso de qué?
Un exceso de oferta. Exceso de oferta. Salario de Viña, ¿qué ocurre en Santiago? Exceso de demanda. Un exceso de demanda. Si permitimos, dado que hay un tren rápido y todo esto, el costo del pasaje en ese tren no es caro, es 500 pesos de día. Mucha gente decidiría vivir en una u otra ciudad y no necesariamente trabajar en la misma. ¿Me siguen o no? Lo que siempre se ha hablado de ciudades dormitorios, ciudades satélite. Y que se trató de hacer años atrás aquí con la comuna Maipú, pero al final no fue un buen experimento. Pero ese es otro tema. Bien, si se dan cuenta, programador, si así fuera con el tren rápido y todo eso, ¿qué trataría de hacer gente que hoy día está trabajando en Viña como programador? Les pregunto. Trataría de buscar trabajo en Santiago. Bien. ¿Qué empezaría a pasar entonces? Si así ocurriera, gente de Viña, por ejemplo, va a tratar de migrar a Santiago, pero cuando migra, renunció a la pega en Viña y se vino para Santiago. Por lo tanto, mientras no encuentre trabajo, va a haber un desempleo que tiene que ver con el ciclo económico o con esto, que esto es parte de uno de los fenómenos para explicar esto aquí. Por lo tanto, si se dan cuenta que hay un exceso de demanda a ese salario, hay un exceso de demanda, recuerden, cuando hay exceso de demanda el bien se torna o no escaso, que en este caso es la mano de obra. Se torna escaso, por lo tanto hay desempleo. ¿Qué creen ustedes empezaría o tendería a ocurrir en un caso como este con los salarios? ¿Qué va a ocurrir? Supongan que tenemos poblaciones más o menos equivalentes, ¿ah? No que Santiago contrata 7 millones de programadores y Viña del Mar 50.000, porque ahí terminaría rigiendo el precio de Santiago. Eso lo sabemos del comercio internacional, de economías pequeñas. Aquí lo que va a tender a ocurrir es que el precio tienda a equipararse. Cuando gente de Viña migre a Santiago y mientras no encuentren empleo, va a pertenecer al desempleo cíclico. ¿Qué va a tender a ocurrir? Como hay un exceso de demanda por mano de obra, las empresas en Santiago van a empezar a pagar, respecto de Viña, un cachito más. Pero también, ¿qué va a pasar? Aquí la oferta de trabajo en Viña disminuyó, por lo tanto, ¿hacia dónde se mueve? Cuando la oferta disminuye, ¿para dónde se mueve? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Qué va a empezar a pasar con el salario de equilibrio en Viña? Va a tender a ser igual a la de Santiago. No sé si igual al de Santiago, porque en Santiago también va a haber movimiento. ¿Qué pasa cuando gente de Viña migra a Santiago? La oferta de trabajadores, de programadores en Santiago, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Por lo tanto, ¿hacia dónde se mueve la oferta? Derecha. Bien, y ese movimiento va a seguir. ¿Y hasta cuándo va a seguir gente que va a migrar de una a otra ciudad? Hasta que cómo sea el salario en ambas. ¿Similar? No similar, igual. En teoría, tendría que ser igual. Ahí ya no habría movimiento. No hay razones, si logramos un equilibrio estable, no existirían razones para que las fuerzas del mercado nos tiendan a sacar de él. Pero durante un tiempo va a existir desempleo producto del ciclo económico, estos movimientos. ¿Hay dudas? En el más largo de los largos plazos, ahora suponga que Santiago, programadores, Viña, voy a decir una estupidez, zapatero. Y está ocurriendo esto. ¿Dónde es mejor la renta? ¿En el mercado de los programadores o en el de los zapateros? En la situación inicial. Partan de la misma situación inicial. Programadores. Ya.
Si los tiempos de desplazamiento, existe el tren rápido, todo lo que dijimos, pero ahora le agregamos otra componente, producto del mundo online, y si lo hiciéramos de verdad bien, todos, tanto los profesores, las instituciones, como los alumnos, se los tomaran con responsabilidad como ustedes, dos, que han sido casos atípicos del curso, ¿qué podría ocurrir? Ah, como están pagando mejor renta en el mercado los programadores, yo, que hoy día soy zapatero, en parte de mi tiempo libre me capacito y trato, y como hay buenos cursos online, Sodimac y qué sé yo, una serie de empresas están haciendo cursos, o cualquier otra en alguna universidad, están haciendo cursos muy buenos de programador, me capacito y quiero y logro, al cabo de un tiempo, sacar el título, el cartón de programador. Cuando lo logre, ¿hacia dónde voy a querer migrar? Para acá. Santiago. ¿Qué va a ocurrir con la demanda, con la oferta de programadores? Aumenta. ¿Qué ocurre con la oferta de zapatero? Disminuye. Y cuando se adecuen y se ajusten los equilibrios en términos de temporalidad y costos de transacción, ¿qué debiera tender a ocurrir entre el salario del zapatero y del programador, independiente que están en distintas ciudades? Que sean iguales. Correcto. En el más largo de los largos plazos, como ocurre en otras sociedades más desarrolladas, va a pasar que la brecha salarial entre, voy a decir una estupidez quizá hoy día, pero yo creo que ustedes van a comenzar a vivir el fenómeno muchos años después de que yo ya no esté, que esté muerto hace muchos años, ustedes se van a ir dando cuenta que esto va a ir tendiendo a pasar. Va a empezar a pasar que la brecha salarial entre un ingeniero y un zapatero, suponiendo que todavía existan los zapateros, y un zapatero, no van a ser las que son hoy día. Van a tender a ir ajustándose las rentas y cualquier trabajo va a ser igual de remunerado. ¿Y por qué? Porque los tiempos de desplazamiento, las posibilidades de capacitación y educación van a ser muchísimo más grandes, van a haber muchas más opciones. Por lo tanto, cualquiera va a poder estudiar cualquier cosa, va a poder hacer cualquier cosa. Cuando todo sea más asequible en los seres humanos, va a empezar a ocurrir que las brechas salariales van a tender a desaparecer, porque cualquiera podría ser, digo cualquiera, aquí me estoy refiriendo a las personas, estamos analizando el mercado de la mano de obra, cualquiera va a poder ser cualquier cosa. Entonces, en el más largo de los largos plazos, el salario de cualquier ocupación u oficio va a tender a nivelarse. Puede, tal cual dijo Piero hace un ratito, puede existir una pequeña brecha, pero obedecerá no a las opciones que tenemos cada quien, sino que quizás a los gustos de las personas. Independiente de todo, yo he dado que me están pagando 20 lucas menos al mes como zapatero, pero es una cuestión artesanal y a mí me satisface alguna otra necesidad, el trabajar con mis manos, el ser artesano, aun cuando puedo trabajar de programador, que me van a pagar 20 luquitas más, prefiero seguir haciéndolo como zapatero. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Bien. Entonces ya vamos concluyendo la clase de hoy día y la materia que se evaluará. Lean esta lámina, por favor. Esta conclusión es importante. Aquí hay que analizar el cociente, ¿eh?
entre los desocupados partido por la fuerza de trabajo. Entonces, pues, ese cociente se puede ver afectado o por el numerador o por el denominador, obvio. Esto ocurre, esto es un hecho. Hoy día que la gente se ha visto empobrecida, estoy hablando de Chile, producto de la pandemia, gente que antes no estaba en la fuerza laboral o en la fuerza de trabajo, hoy día puede que le interese. Hay incentivo para tratar de encontrar una peguita, producto de que el núcleo familiar está con un nivel de renta muy bajito, entonces tiene, aun cuando no estaba, hoy día puede tratar de ingresar a la fuerza de trabajo. Y aquí es un hecho cierto, la tasa de desempleo fluctúa más por variaciones de la fuerza de trabajo que por la evolución del empleo. Esto ciertamente tiene que ver con la capacidad productiva de las empresas. Nunca olviden que las empresas para poder producir tienen que invertir. Al invertir o el invertir no es un proceso de corto plazo, sino que obedece a cuestiones planificadas ex ante. Y por lo tanto, cuando una empresa decide invertir valga la redundancia, en un cierto proyecto de inversión, hizo todo un análisis durante un tiempo y finalmente decide invertir. Trajo la tecnología, empieza a capacitar trabajadores, pero mientras no esté operando, eso no se va a ver refrendado en un aumento en el empleo, producto de que la inversión no es una cuestión de corto plazo, son procesos de largo plazo. Entonces, la variación es más fuerte o más inmediata, producto de la variación en la fuerza de trabajo, gente que quiere o no quiere trabajar, respecto de la capacidad productiva de la sociedad, que tiene que ver con la mayor creación de empresas, tratar de correr la FPP, la frontera de posibilidades de producción. Hay unos datillos, medio antiguos, pero datillos al fin y al cabo. Hoy día estamos en el 8 y en el 9 y en algunas regiones hemos llegado al 10 de desempleo. Aquí la evolución histórica. Esto fue del 79 al 83, 84 más o menos, que tuvimos altas tasas de desempleo. Había una tasa oficial que hablaba del 10, del 12, pero calculado de otra manera y por otras instituciones, hablábamos de 20 y tanto, 30% de desempleo, cuando vino toda la quebrazón en particular de las empresas textiles en Chile. Bien, y últimas dos cositas para terminar. Relación entre variables. Primero, la ley de Okun, que esta es una ley que pretende explicar el tipo de relación que hay entre la producción y el crecimiento económico y el desempleo. Esto no es un decreto con fuerza de ley, que es el segundo párrafo, sino que es algo que la empírica, los datos reales nos han mostrado. Habría que ver del 2020 para adelante, producto de la pandemia, ese es otro tema. Pero históricamente ocurría esto. ¿Y qué es lo que afirmaba? La ley decía que por cada 2,5 puntos porcentuales, eso sí, en que la tasa del PIB se mantuviera constante y sostenido, si hoy día, este año 2021, crecemos al 2,5, crecemos al 2,5 el 22, el 23, el 24, el 25, etcétera, ¿qué pasará? Que el mercado laboral se irá adecuando y la tasa de desempleo irá descendiendo un punto porcentual. Si era el 6, bajará al 5, al 4, al 3, etcétera. ¿Hay dudas? Pero no es una cuestión circunstancial, ¿eh? No es si en un año la producción creció al 2,5, necesariamente que el desempleo haya disminuido en un punto porcentual. No, tiene que ser una cuestión sostenida, que se mantenga durante el tiempo, en términos tendenciales. ¿Hay dudas? Por mi parte no, profe. De mi parte tampoco. Ya, y ahí tenemos más o menos una representación gráfica de data. Ustedes tuvieron estadística, vieron análisis de regresión.
Yo sí, profe. Ya. Bueno, aquí se trazó la mejor recta por el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Aquí no tengo el dato del coeficiente de correlación, el R cuadrado, pero supongamos que es bueno, más o menos está explicando. Entonces ahí aparece ese factorcillo. Y la pendientita. Bien, y para terminar, ya. Relación entre otras dos variables, que es la curva de Phillips. La curva de Phillips relaciona tasa de inflación con tasa de desempleo. Y hay que tener cuidado con esto, porque la que yo les voy a mostrar acá es una situación de corto plazo. Corto plazo. Pues este modelo se adecuó y se dejó de ocupar en términos de corto plazo hasta o más o menos a mediados de la década de los 80. Hasta esa fecha expresaba fehacientemente la relación que ocurría a nivel de cada país entre los dos atributos que se vinculan, que son la tasa de desempleo mu y la tasa de inflación pi. ¿Qué ocurrió? Que de ahí en adelante, cuando empezó a ocurrir un cambio estructural en las sociedades, en el mundo, se verificó que esta relación que vamos a describir solo permite explicar el corto plazo económico. ¿Y por qué? Porque también en esas épocas los bancos centrales eran o estaban supeditados a las decisiones de la autoridad. Más o menos en esa fecha, con el cambio estructural en la concepción económica a nivel mundial, el Banco Central pasó a ser un ente autónomo. ¿Y qué significaba en la práctica? Antes, hasta más o menos mediados de los 80, la autoridad podía regular en forma simultánea la tasa de desempleo y la tasa de inflación. De mediados de los 80 para adelante, cuando los bancos centrales empezaron a ser autónomos, y uno de los objetivos clásicos de cualquier banco central es la tasa de inflación. Pero si así fuere, no puede controlar en forma simultánea el empleo o el desempleo. Y por lo tanto, el desempleo va a fluctuar según las fuerzas del mercado, oferta y demanda por trabajo. Pero no puede en forma simultánea fijar los dos parámetros, es decir, fijarlos como un parámetro, los dos. Si está preocupado por sostener la inflación, se le puede escapar el desempleo. Si está preocupado por el desempleo, se le puede escapar la inflación. Pero en el corto plazo, la relación que se da entre estas dos variables es algo como lo siguiente. Y esta relación puede ser explicada intuitivamente. Con el instrumental que ustedes tienen, hasta la fecha me lo podrían explicar. ¿La entienden el mono, la relación? La diferencia entre el corto y el largo. Esto es corto, ¿eh? Ahora se ha visto, y es lo que mejor explica en las economías, que la curva de Phillips no es única. Son una familia de curvas de Phillips, con las mismas características, las curvas de indiferencia, todo lo que hemos visto. Entonces, si aquí grafico inflación y acá desempleo, y la autoridad está fijada en el sentido, le preocupa fijar la tasa de desempleo, se le puede escapar inflación. Si esta fuese la tasa natural de desempleo, lo sano, lo que hemos hablado siempre, el 3, el 4% por una economía como la chilena. Si está preocupada de sostener este parámetro, la tasa de desempleo, que no fluctúe más allá del 3 al 4% la tasa de desempleo, se le puede empezar a escapar la inflación. Entonces va a ir encontrando puntos, va a ir moviéndose entre distintas curvas de Phillips en el corto plazo. Y va a ir teniendo movimientos de esta forma. Así sucesivamente. Pero el corto plazo es esto. Y esto es fácil de explicar intuitivamente. Si estoy por aquí, si se dan cuenta, la tasa de inflación es alta comparativamente, P sub B.
¿Y eso cómo lo explico? Ah, porque la tasa de desempleo es baja entonces. Mu sub B. ¿Por qué? Porque si la tasa de desempleo es baja, mucha gente está trabajando. Hay poca gente desempleada. Si hay poca gente desempleada, hay mucha poca gente generando renta. Mucha. Si mucha gente tiene platita para comprar bienes y servicios, ¿qué empieza a ocurrir? Recuerden, si hay mucha gente con plata, aumenta el ingreso, la demanda aumenta. Por lo tanto, la demanda por bienes y servicios aumenta. Si la demanda por bienes y servicios aumenta, ¿qué empieza a ocurrir con los precios? Manteniendo constante la oferta. Si esta es la demanda al tiempo cero y hay mucha gente con pega, mucha gente genera renta. La demanda se mueve para allá. Si la demanda se mueve para allá, ¿qué ocurre con el precio de equilibrio? Aumenta. Y por lo tanto se desata inflación. Al contrario, puntos como este, ¿cómo los puedo explicar? Bueno, ¿cómo es la tasa de desempleo? Comparativamente, vale, puse B de nuevo. ¿Cómo es la tasa de desempleo? Comparativamente con B, Mayor. mucho más alta. Por lo tanto, puedo inferir, hay mucha o poca gente trabajando, comparativamente, relativamente. Poca. Poca, si hay poca gente trabajando, hay mucha o poca gente generando renta. Poca. Poca, si hay poca gente generando renta, ¿habrán excesos de demanda? No. No. Y si no hay exceso de demanda, ¿tiene razón que los precios suban sustancialmente? No. No, la No. tasa de inflación tenderá a ser baja. Se mostraba una relación inversa. Hoy día, en el largo plazo, lo que ocurre es esto. Es decir, cada una de estas es una curva de Phillips de corto plazo. ¿Qué sería esto? Entonces usted va jugando, se mueve para allá, se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve para acá. Y entonces, ya. Bueno, ¿y por qué se dejó de ocupar las curvas de Phillips de corto plazo? Pues, si observan, hay economías, incluida la chilena, que podemos estar acá. Y de hecho lo hemos estado en tasas cercanas al 6% y con tasas de inflación del 3%. Pero tuvimos otra época, y este año no, porque todavía la tasa de inflación es bastante razonable. Pero allá por los años 80, cuando mostramos unos monos de Nantes, hace un ratito, habían tasas de desempleo en términos reales de casi el 20% y tasas de inflación también altísimas, del 20%. Eso es alto y alto. Entonces ya no es una relación tan clara que todos los puntos me van a quedar en una nube por aquí. Ya no se verifica eso. Pueden existir casos en los cuales la economía tenga baja tasa de inflación, baja tasa de desempleo, altas tasas de inflación y altas tasas de desempleo. Y este concepto, estanflación, es la mixtura de dos conceptos, estancamiento, Venezuela hoy día, estancamiento, y por otra parte, inflación. La economía no está produciendo nada y además los precios cambian radicalmente a lo largo de un día. Este es un fenómeno caótico para la sociedad. Argentina va para allá, quizá, con lo que están haciendo Fernández y Fernández al otro lado de la cordillera. Van a tener una época de estancamiento y de altas tasas de inflación. Lo peor que le puede ocurrir a la economía, porque además aumenta. Cuando hay altas tasas de inflación, estancamiento, aumenta excesivamente el desempleo, aumenta la prostitución, los delitos, etc. Además de lo económico, impacta en otro tipo de cuestiones. Pero en el corto plazo, eso es lo que ocurre. Chile, hasta hace 5 años atrás, teníamos tasas de desempleo cercanas al 6% y tasas de inflación entre el 2,5 y el 3,5. Estábamos por aquí abajito. Hoy día ya no. Si bien la tasa de inflación es baja, entre el 2,5 y el 3, vamos a llegar al 3,4, el 3,5 este año, pero vamos a tener tasas de inflación por aquí, cercanas al 10. Vamos a andar por acá. Entonces, ya no es tan claro que sea
bajo y bajo o alto y alto, sino que vamos a tener una alta tasa de desempleo y eventualmente una baja tasa de inflación, producto de lo mismo. Entonces nos permite explicar en el corto plazo el fenómeno, pero no en el largo. ¿Hay dudas? Por mi parte, no, profe. Bien, un No, yo gusto, tampoco. cabro, haber trabajado con ustedes dos este semestre. Que les vaya muy bien en la tercera y última prueba. Cuídense en el verano, descanse, respete las medidas que la autoridad de salud ha impetrado a efecto de que el próximo semestre, Dios mediante, en la conclusión del próximo semestre, es decir, cuando volvamos de vacaciones, estemos sanitos y podamos cumplir a cabalidad con el objetivo que perseguimos. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, niños, cuídense, un gusto, chao, que les vaya muy bien. Chao, Igualmente, profe, profe, igualmente. chao, Se se cuida. cuida. Igual, gracias, chao.